No quería hacer este video, pero lo voy a hacer porque recuerden que mi canal se debe a ustedes, a todos los suscriptores. Y miren lo que estoy hoy, mira, hoy tengo la chaqueta de el CAT 2.0 de mi amigo Waldy. La puse hoy porque necesito todo el conocimiento y todo el power de los mecánicos, de los grandes mecánicos como es mi amigo Waldy. Y bueno, aquí tengo hoy, vamos a decir si me sirve esta ayuda con esta chaqueta. Mira lo que tengo aquí. Miren lo que tengo aquí. Fox. Los amortiguadores Fox. Shocks, como le quieran decir. Yo quiero que ustedes, este video es para ustedes, para toda la gente que tiene Jeep, que tiene cualquier carro, cualquier Toyota, lo que sea, y que ustedes opinen. Ustedes van a opinar en este video. Yo no lo quería hacer, pero lo voy a hacer porque yo me puse a pensar. Es bueno que la gente opine. La gente que está viendo los videos son los que aprenden. La gente son los que saben también y pueden ayudar a uno. Bueno, miren esto. Los shocks. Les comento algo. Yo creo que se queden conectados a este video para que me digan sí o si no, si estoy equivocado o ustedes tienen razón. Bueno, vamos para eso. El video, rapidito aquí, porque yo dije que no iba a hacer el video, pero lo voy a hacer. Miren esto. Fox. Me llegaron estos amortiguadores shocks, como ustedes le quieran decir, Fox de reservorio. Yo tengo los míos, están en cajita, yo te lo voy a mostrar. Yo tengo los míos aquí, miren esto. Yo tengo los míos, esto mismo, Fox. Yo creo que me den sus comentarios. Y yo tengo con estos amortiguadores, aquí están buenos, miren esto. Yo tengo estos amortiguadores, tengo 2 años ya, 2 años. Me parece algo que no está bien, por eso quiero hablar con ustedes, quiero que me comenten. Este empezó a liquear por aquí, miren esto. Ahí te ven esa grasita ahí, miren eso. ¿Ustedes ven eso? Vamos a ver si pueden ver bien. Ay, si pueden ver bien, ven eso. Bueno, esa grasita ahí, ¿verdad? Está botando el aceite de eso. Mucha gente me dice, eso se repara. Yo lo voy a mandar a reparar porque de verdad que, como les digo, todavía uno está bueno. Y los hasta también son los de los mismos. Vamos a mostrárselo. Miren esto. Miren aquí rapidito. Estos son los Fox también de reservorio. Los tengo aquí. Déjenme en su comentario, ¿quién tiene estos Fox? ¿Quién tiene estos Fox? ¿Cómo le ha ido? Yo tengo 2 años y me han salido buenos, pero este se me dañó. Y de verdad que para unos amortiguadores tan caros, digamos caros, porque nada de esto, sabemos que los G9 baratos, se han dañado tan rápido. Déjenme comentarle algo. El video trata de que yo quiero que ustedes comenten qué opinan ustedes de esta marca. Bueno, un amigo que ustedes conocen, me dijo que esta marca Fox, ¿verdad? Comparada con otras marcas, que es la Falcon. La Falcon supuestamente es mucho mejor, pero que esta no es muy buena, a menos que sea la 2.5, la Racing. ¿Qué opinan ustedes? Que es la naranjada. Yo tengo esa, lo tengo, déjenme mostrar rapidito. Yo tengo esa, pero la tengo allá, mira, la tengo en el steering, en el amortiguador de dirección, le decimos nosotros. A eso, ¿ven? Allá está. Eso lo tengo yo ahí, miren eso, ¿verdad? Pero supuestamente mi amigo me dijo que esa sí es buena, que supuestamente esta Fox normal, y se supone que este reservorio, ¿verdad? Es para que haga esa función, como para que enfríe el aceite y no sé qué más, se proteja y tenga mejor performance. Ustedes saben que mi carro, bueno, yo le he hecho unos viajes, hemos ido por ahí, off-road, y hemos hecho algunas cosas en estos 2 años, pero nada hardcore, nada que de partir carro así, lo cual me parece de verdad. Sinceramente le voy a decir con toda claridad, me parece que estos amortiguadores, vamos a ver si los podemos abrir, de verdad, me parece que es demasiado, no sé, se dañaron muy rápido, demasiado rápido. ¿Qué opinan ustedes? Supuestamente la Teraflex, que es el Falcon, que es mucho mejor, me dijo mi amigo, vamos a decir el nombre, Waldy, él me dijo que mira, Teraflex es mucho mejor, aguanta más, esto no está pagado por nadie, esto lo compré yo mismo, y yo iba a montar la Flex, le voy a decir qué es lo que iba a pasar. Yo iba a montar la Flex, pero los Falcon, si los compraba, iba a perder esto. Iba a perder lo que son los inner fender. Y esos inner fender de marca Moroville, ¿verdad? Ellos aquí, recuerden que el Falcon trae como una cosita. Ustedes saben eso, ¿verdad? Aquí le pongo una foto, ¿cuál es que estoy diciendo? Él trae como una cosita así, como el amortiguador de lado. Y hacen unos inner fenders que son especiales para eso. Pero en este caso, yo no tengo esos inner fenders. Yo tengo los normales. Entonces tendría que, ¿qué iba a pasar? Si yo comprara los Teraflex, aparte que también son un poquito más caros, iba a tener que perder esto o cortar eso ahí. Lo cual me pareció, no sé. No creo que lo voy a poder cortar. Tal vez sí, pero iba a perder la esencia de Motorville que lo compré, que se ve súper bonito. Ok, estos son los amortiguadores que les estoy hablando. Estos los Fox
de reservorio. Mira, está nuevecito en su cajita. Lo compré, ¿verdad? Porque, bueno, cuando yo lo instalé, me dijeron que supuestamente este reservorio es para Enzo, para que tenga mejor performance. Entonces, el aceite, no sé, el gas, la cosa, baje por aquí. Y cuando tú estás haciendo chun, 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 que estás haciendo actividad de off-road, esto se encarga de enfriar el aceite. Y supuestamente para eso, y duró un poquito más. La verdad que no sé si fue mala suerte. Un saludo a nuestro amigo Raúl. Raúl allá, el de Off-Road Toy, de Ragnarok. Raúl me dijo que quizás fue mala suerte. Pero mi amigo Waldi me dijo que supuestamente estos no son tan buenos. Déjenme su comentario. ¿Qué tal si ustedes han tenido este amortiguador en su carro? ¿Cómo le ha ido? De verdad que yo en un futuro, mi plan es mandar mi JL para Puerto Rico. Ese es uno de mis planes que tengo, para que mi amigo Waldi me lo lleve a otro nivel. Bueno, pero eso va a ser más adelante. Ahí sí le vamos a poner con todos los hierros. Ok, entonces hablando de esto, ya esto viene listo esto viene solamente listo de, mira, de poner. Ya viene todo conectado aquí, viene todo listo. Y viene solamente de conectar allá. Ah, ¿cómo me di cuenta yo? Déjenme comentarles eso. Ok, ¿cómo me di cuenta yo que el amortiguador estaba dañado, digamos? Tú lo vas a mandar a reparar porque me dijeron que tiene reparación. Estos amortiguadores Fox, supuestamente tú los mandas a un sitio ahí, y pero es en California, queda un poquito lejos, y te lo reparan. Ya averigüé ya, me cobran como $100 por uno. Entonces, bueno, lo voy a poner, lo voy a tener ahí como stock, o se lo voy a ver si lo pongo en venta, y lo venden en OfferUp, que es un sitio como Facebook. Entonces, miren esto. Yo me di cuenta, ¿verdad?, que el amortiguador estaba dañado. ¿Por qué? Porque yo me empecé a dar cuenta aquí en la llanta. Esta es una llanta nueva, en comparación con la otra, que también es nueva. Esta ya yo la sentí así, como se estaba viendo, como escalonada dispareja. Vamos a ver si se puede ver un poquito. Miren esto. No sé si lo pueden ver un poquito aquí. Ya la está viendo como escalonada, un poquito así. Y yo, un día me puse a mirar, porque esa rueda está como así y se siente así como media escalonada. Bueno, me puse a revisar y vi el amortiguador que tenía un sucio. Debe mostrarle cómo fue eso. Bueno, todos los créditos también, los créditos son para nuestro amigo Waldi. Él me dio cómo hacer esto. Miren esa, ¿ustedes ven eso allá? Waldi me dijo, mira, limpia eso. Se lo voy a explicar a ustedes para que ustedes aprendan en casa. Limpia eso con una servilleta, con un trapito o cualquier cosa. Lo limpias, ¿verdad? Yo lo limpié y luego déjalo correr unos días y lo vuelves a revisar. Luego que lo revise unos días, revisa si tiene otra vez la grasita. Porque a veces uno lava el carro, él me dijo, a veces uno lava el carro. Eso pasa mucho con, digamos, Flash Shine, el de Pacheco. Y eso le cae a los amortiguadores, ¿verdad?, a los shocks, y puede crear esa capa ahí como grasosa. Entonces, bueno, yo hice la prueba que me dijo Waldi, lo limpié con una servilleta, limpié todo. Vamos a ponerlo aquí, a ver si lo ven mejor. Lo limpié todo bien y al otro día volví a chequear y está otra vez sucio. Luego lo volví a limpiar, esperé unos 2 días más, anduve por la calle y le pasé el dedo. Y sí, efectivamente por allá, vamos a ver si pueden ver por ahí, por allá está botando el aceitico. Ya el aceite de ese, me dijeron que es un sello que tiene ahí, que empieza a botar aceite y se llama el amortiguador. Mucho cuidado con eso, estén pendientes de sus casas, ¿verdad? Cuando con sus carros, para que ustedes chequen esto, chequen las gomas, porque esa goma nada más, esa goma número 40 cuesta $600 y pico, imagínense. Pero una rueda, una llanta solamente por los amortiguadores. Chequen siempre eso, es un dato que les doy aquí en mi canal como principiante. Acuérdense que yo estoy aprendiendo, yo no soy mecánico, yo hago estos videos para que ustedes aprendan conmigo. Y como lo dice mi amigo Waldi, uno graba los videos y ya uno pasó por eso. Ustedes se benefician de eso, que ven este video y nos apoyan viendo los videos. Pero ya saben, ya cuando ustedes vean así su llanta media escalonada, media rarita, chequen los amortiguadores, que si los amortiguadores están malos, le va a dañar las llantas, se la va a escalonar y va a salir mucho más caro. Ay, de verdad que yo sí me sentía medio raro, no sé, me sentía raro, pero mira, débil, es que no tomo cafecito. De verdad que ese café, este café boricua también, no me sé el nombre, me lo dio también William me dio unos paquetitos de café bien buenos. Déjenme su comentario, ¿quiénes han tenido este Fox? A mí me parece que 2 años, unos amortiguadores, de verdad que el par vale $1,400, voy a decir cuánto cuesta, 1,400, ¿verdad? Pero los 4, estos me costaron, cuestan 600 y algo, 650 por ahí. Pero de verdad que, bueno, nada para los G es barato, nada es barato para estos carros, ¿verdad? A mí no me gusta hablar de precio, pero la gente piensa que uno está, a mí no me gusta eso, como que vanagloriarse, lo dice la palabra de Dios, vanagloriarse, no me gusta eso. Pero de verdad que yo lo hago por ustedes, para que ustedes más o menos dejen su comentario. Ustedes tienen Fox
Fox es bueno, Fox es malo. De verdad que a mí me gusta mucho la marca y yo desde que estoy pequeño, desde que estoy en este mundo del off-road, siempre he visto Fox y de verdad que Fox para mí es una marca buena. Pero mi amigo, mira, mi panita, que de verdad que ese sí sabe lo que es 4x4 y él me dijo, mira Gerson, si quieres algo bueno, te voy a recomendar los Falcon. Los 3.3 que son los mejores, pero tenés que hacer un cambio muy grande, tenés que cambiar los inner fender, como se lo expliqué. Tenés que, aparte que era más caro, ¿verdad? Y tenés que comprar los 4, porque se ve muy feo, ¿verdad? Déjenme mostrar. Se ve muy feo, ¿qué opinan ustedes? Teniendo adelante dos Falcon amortiguadores y atrás teniendo unos Fox. Eso se ve como medio feo, ¿verdad? Entonces tenés que comprar los 4 y los 4 me salieron mucho más caros. Así que tuve que comprar esto. Bueno, también me los consiguieron a buen precio. Y eso que tiene, aquel está bueno. Simplemente lo que va a hacer es saco lo mando a reparar y los vendo y recupero algo. O sea, que es interesado, que está aquí en Miami y le interesa esos amortiguadores, se los va a vender. Bueno amigos, espero les gustó este video, lo hice por ustedes con mucho cariño. Todos mis videos los hago con mucho cariño por ustedes, pues que ustedes aprendan de mí y aprendan de lo que yo estoy aprendiendo. Vamos a decirlo así, aprendan de los grandes, ¿verdad? Nos amigo Waldy, y aprendan de lo que yo estoy haciendo. Yo digo mucho, yo apoyo mucho a mi amigo Waldy porque él también me apoya mucho. Y el que apoya a uno hay que apoyarlo, como él mismo lo dice, el que apoya a uno hay que apoyarlo porque lo hacemos de corazón. Bueno, los dejo con este video, espero que déjenme su comentario aquí abajo, ¿qué opinan ustedes? ¿Tienen Fox? ¿Es malo? ¿Es bueno? Gerson, cámbiate para Teraflex, Falcon. Déjenme su comentario, los sigo, los leo. Vemos otro video, lo que hice un video rapidito. Este video quedó súper corto, pero le quería explicar. Pendiente con los cauchos, pendiente con las llantas. Cuando ustedes ven sus llantas medias chimberrias ahí, media feitas, chequenla porque les bañan las llantas, los amortiguadores. Y aquí seguimos, mira. Ay, acá. Es lo que me espera. Fox me falta. Ay, papá, miren eso. Está haciendo 36 grados Celsius, que es como 100 Fahrenheit aquí en Florida.